que es fascinante. ¿Qué pasa cuando una persona joven, una persona que no es un adulto, comete una falta, una actividad que es reprochable y qué sistema existe para esas cosas? Sí, así mismo. Hay una diferencia en los casos criminales. Las leyes criminales aplican a todo. No importa la edad. Si una persona de 12 años se roba un carro, pues es un delito criminal. Si una persona de 22 años se roba el mismo carro, es el mismo delito. La diferencia es que la ley entiende que a los jóvenes, a personas que son menos de 18 años, que a veces no tienen esa madurez, no tienen esa educación, no aprecian el nivel de su conducta ni las consecuencias. Y entonces, aunque es una violación de las leyes, aunque no es aceptable, el remedio o las posibles consecuencias deben de ser, hay que tomar en consideración la edad. Entonces existe la corte de los jóvenes, en inglés se llama el Juvenile Court. Ese es el famoso Juvie Court. Juvie Court Juvenile de jóvenes. Y lo que sucede es que en esa corte, primero las separan de los adultos, porque a los jóvenes los tratan como un caso especial, por causa de su inmadurez, por causa de su falta de experiencia. Quieren separarlo de los adultos para protegerlo, proteger primero su identidad. En los casos criminales de adultos es un caso público que cualquiera del público puede asistir y puede ir a pedir los expedientes. Claro. El noticiero puede reportar qué es lo que está pasando. Bueno, incluso antes de ser convicto, ¿verdad? El proceso es público, porque yo tengo mucha gente que me habla de que ellos van y buscan en el periódico y buscan en la versión online, en muchas páginas de internet, y se ponen a ver los famosos mugshots. Sí. De los ricos y famosos y de los menos desafortunados también, ¿verdad? Que salen acusados por múltiples crímenes. Así que una acusación a un menor en esa corte no es pública. Bueno, no es pública, los documentos no son públicos, el nombre del joven no es público, ni se publica. Cuando hay algún noticiero, no enseñan ni las caras ni los nombres en la mayoría. Hay su excepción, hay algunos casos de jóvenes que cometen algún delito y si el delito es tan grave o si el delito es la quinta vez, el fiscal tiene la habilidad, bajo ciertos requisitos, de acusar una persona de 16, 17, 18 años como un adulto. De 18 en adelante son adultos, pero Exacto. 15, 16, eso depende del nivel de la ofensa, la sofisticación, las consecuencias, y lo pueden tratar como adulto y entonces todos los derechos en la corte de adultos aplica, pero también todas las cosas como las fotos, el nombre, las consecuencias, la condena sería lo mismo. La diferencia en la mayoría de los casos es cuando, por ejemplo, eso de los mugshots, cuando un joven lo arrestan, lo llevan preso, pero no lo llevan a la cárcel con los adultos, lo llevan a un sitio que se llama el Juvenile Detention Center. O sea, que tienen básicamente están segregados de una forma especial, donde ya me dijiste que esto es un proceso donde los nombres no se hacen públicos, son jóvenes, ¿verdad? Es una corte especial para esos jóvenes y también lo que sería la cárcel también es un lugar especial para esos jóvenes. En este condado tienen un sitio independiente y aparte, exclusivamente para los jóvenes. Okay. Existen otros sitios a través del estado que, aunque el edificio no es aparte, dentro del complejo de edificios separan los jóvenes. Están separados. Okay. Pero no solo es eso. En el procedimiento en la corte, tú y yo como adultos tenemos derecho a un jurado, miembros de la comunidad que oyen las pruebas y deciden si uno es culpable o no culpable. En la corte de jóvenes no existe un jurado. Oh. Lo único que existe es un juez. Y el juez entonces determina no si el joven es culpable, porque la ley asume que una persona menos de edad no tiene la madurez, la responsabilidad para ser juzgada culpable, pero sí pueden demostrar o pueden declarar que un joven es delincuente. Ser delincuente no se considera un delito criminal en cuestión de antecedentes. Si yo tengo 15 años y me arrestan por robar un caramelo en la tienda y me juzgan delincuente, cuando yo tenga la mayoría, a los 20 o 21 años, un empleador o cualquier otra empresa no puede saber cuáles son mis antecedentes, porque ese antecedente no cuenta como un delito criminal. No, o sea, que eso no le va a afectar. Y fíjate, esa es una pregunta bien interesante, Denis, porque nosotros los adultos, ¿verdad? Pensamos que tenemos que ayudar a nuestros hijos a crecer, a desarrollarse,
tenemos que ayudar a nuestros hijos a convertirse en buenas personas como usted y como yo, como Denis. Pero estas cosas a veces hay que saber cómo regañar a los muchachos y cómo ayudarle a prevenir estas cosas, porque a veces si uno no sabe cómo explicarle las consecuencias de sus actos, a lo mejor ellos pueden pensar, los jóvenes piensan a veces que lo que papá dice es anticuado, o lo que mamá dice no sirve, o lo vieron en la televisión, o lo escucharon en la radio. Y fíjese, es bien importante lo que está hablando Denis esta noche, porque no solo tenemos, Denis, una audiencia que incluye bastante gente joven, pero mucha de nuestra audiencia tiene hijos que ya están sujetos a esta situación. Entonces, somos de orden y respeto, pero a veces hay cosas que empiezan, ¿verdad? Empiezan de una forma tal vez de broma y las juntillas y de momento empieza el dare, el reto. Y como decimos en inglés, it's fun until someone gets injured, ¿verdad? Sí. Y pueden ser acusados por convertirse en delincuentes. Estupideces. Por eso. Y entonces, en cuestión de remedio, el perspectivo de la Corte no es castigar, sino para nosotros los adultos, sí, si yo cometo un delito, entonces la condena, la consecuencia va a ser algo de alguna penalidad. Pero en la Corte de Jóvenes la teoría es una filosofía de rehabilitación. Entonces no es que todos los jóvenes van presos. Eso existe. Hay una corte, una cárcel donde ellos pueden estar presos, pero en su mayoría son programas de rehabilitación, de consejería, de servicio a la comunidad. A veces la conducta se analiza a través de diferentes expertos que ayudan. Vamos